Nos corresponde entonces Filipenses capítulo 1, verso 21. Dice el apóstol: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor. Quienes han estado desde el comienzo en estos estudios, especialmente los hermanos de Calama, nos hemos ido dando cuenta cómo en este primer capítulo, ya de entrada, de lleno, el apóstol Pablo nos presenta lo que son sus sentimientos más íntimos, su propósito más importante en la vida. Y ciertamente hemos, hermanos, llegado a lo que podríamos decir parte del corazón de este libro. Si bien es cierto, hay versos tan importantes como el verso 21, tendríamos que reconocer que al llegar a este verso, en palabras mismas del apóstol, ahí en el capítulo 3, verso 10, ninguno de nosotros podríamos decir que ya lo hemos alcanzado ya. Dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o agarrarme de aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que, hermanos, nos consuela, pero por otro lado nos deja una tremenda responsabilidad el saber que aún un siervo de Dios, un hombre eminente como el apóstol, tenía como propósito en su vida conocer al Señor de una manera íntima. Ahí en el verso 10 dice también conocer el poder de su resurrección y también la comunión o la participación de sus padecimientos. A través de la experiencia de la muerte, como dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entiendo yo que ese texto se refiere a que identificarse con la muerte de Cristo, partiendo de allí, el creyente podrá conocer de una manera más íntima al Señor, podrá conocer también la experiencia de sufrimiento por causa de una vida que honra al Señor, y también podrá participar, tener comunión con esto tan hermoso que es la vida nueva que tenemos en el Señor. Quizás el verso 10 resume también una de las grandes metas del apóstol Pablo, que aquí lo dice en términos tan concretos en el verso 21, para mí el vivir es Cristo. ¿Quién de nosotros podría decir con toda propiedad y sobre la base de una realidad esta declaración tan grande, tan importante de la palabra de Dios? Gracias a Dios por su palabra, que todo lo que la Escritura nos presenta como enseñanza son cosas alcanzables. Aquí no estamos frente a un modelo de vida inalcanzable, a una utopía, a una realización imposible en la vida del creyente, sino que realmente, si el apóstol Pablo pudo experimentar esto, en la medida de su vida rendida al Señor, nosotros también podremos hacerlo. Está al alcance de todo creyente. Si bien es cierto, creo ver en este texto también, como en el capítulo 3, verso 10, niveles o procesos de avance en el conocimiento de la persona de Cristo de manera personal, creemos que todo creyente, por lo menos, debiera tener un anhelo, como va a decir más adelante, un profundo anhelo por vivir a la altura de estas realidades que la palabra nos presenta. Así que por un lado nos consuela el hecho de que, a pesar de que quizás tendremos que imitar al apóstol Pablo como él imitaba a Cristo, pero por otro lado nos inunda un sentimiento de pequeñez frente a tal altura espiritual en que este hombre de Dios realmente llegó.
Pero tenemos la certeza que la palabra nos anima, hermanos, para poder seguir adelante en este propósito de honrar realmente al Señor. Este verso 21 entonces, porque para mí el vivir es Cristo, resume la esencia de ese gran capítulo. Es decir, como habíamos dicho anteriormente, el capítulo 1, el tema principal es Cristo, Cristo nuestra vida. Ese es el tema del capítulo 1, Cristo nuestra vida. El capítulo 2, como ustedes saben, es Cristo nuestro ejemplo, y quiera Dios que lleguemos algún día al ejemplo supremo de humillación, de humildad del Señor. En el capítulo 3, Cristo nuestra meta, a fin de conocerle, dice el apóstol, en el capítulo 3, verso 10. Y en el capítulo 4, ese texto que muchos lo abrazamos, cuando el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, verso 13, capítulo 4, verso 13. Así que hermanos, comenzamos entonces esta porción. El apóstol Pablo está hablando de las cosas que le han sucedido. Hemos dicho que las cosas que le sucedieron redundaron para que la palabra de Dios llegara a otras esferas, en este caso el pretorio, las esferas imperiales, donde jamás hubiésemos pensado que el Evangelio llegaría allí. En segundo lugar, el Evangelio, la práctica de la vida, la experiencia de sufrimiento del apóstol Pablo, hizo por su influencia que otros hermanos también se animaran. Así que la mayoría de los hermanos, dice en el verso 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más. Pero también, como todas las circunstancias que el Señor permite en nuestra vida, ya sea pruebas, disciplina formativa, correctiva, ya sea circunstancias que nos hacen sufrir, puede ser enfermedad o las circunstancias que estamos experimentando, toda circunstancia que como dice la carta a los romanos, desembocan a un propósito, que es que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Sabemos que el apóstol Pablo también experimentó un beneficio personal en esta experiencia de sufrimiento. Lo que él realmente experimentó No hay duda que el apóstol Pablo está frente a un texto, nos está presentando un texto realmente importante para todos nosotros. Se dice que, y se piensa, hermanos, que todos los seres humanos, en algún momento, hemos considerado lo que significa el valor de la vida frente al valor de la muerte. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Se dice que este autor famoso inglés, Shakespeare, que hizo su famosa obra Hamlet, en esa obra, si alguno tiene la oportunidad de leerla, en una de sus partes principales de esa obra, se discute lo que significa el valor de la vida y el valor de la muerte. De tal manera entonces que este Hamlet compara las aflicciones de la vida, las aflicciones y los sinsabores de la vida, y llega a la conclusión que si nuestra vida va a ser solo sufrimiento, mejor sería la muerte. Pero si la muerte nos causa terrores e incertidumbres en cuanto al futuro, él dice, mejor me es la vida, mejor me es la vida. Este hombre, con todo su conocimiento o sabiduría, solamente pudo ver los sinsabores de la vida y los sinsabores de la muerte. Pero aquí tenemos a un apóstol Pablo que, escribiendo desde la prisión, está impresionado, nos presenta la manera en que el creyente puede impresionarse frente a lo que podríamos llamar la riqueza de la vida y las riquezas también de la misma muerte. Aquí en el verso 21 que hemos leído en adelante, Pablo no sabe realmente qué escoger, porque para él la vida en Cristo y por Cristo es una vida sublime. Y la muerte también es sublime, si se trata de estar en Cristo. En otras palabras, entonces, ambos aspectos que tienen que ver con nuestra existencia realmente son sublimes, en la medida que nosotros las miremos o las enfoquemos desde el punto de vista de lo que tenemos en el Señor. Así que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, la vida con Cristo, para Cristo, por Cristo, realmente debe ser sublime para todo creyente. Y si hay la necesidad de parte en la soberanía de Dios de morir, también el apóstol dirá,
la muerte también, no en sí la muerte, sino la consecuencia de ella, lo que viene después de la muerte, es mucho, mucho más sublime. Y lo resume en esa expresión cuando dice, y el morir es ganancia, es ganancia. Así que este hombre en la prisión tiene el más alto concepto de lo que es vivir para Cristo y de lo que significa también morir para el Señor. Así que, hermanos, es hermoso poder enfrentar este verso 21 de esta manera. Tendríamos que preguntarnos entonces, hermanos, qué significa vivir, esta expresión vivir, para mí el vivir es Cristo. Yo propongo por lo menos cinco maneras de tratar de describir qué significa vivir para Cristo. Aquellos que se han conectado en algunos momentos recién, explicábamos al principio que esta expresión para nosotros significa una tremenda responsabilidad, poder ahondar en el corazón del apóstol, en su propia experiencia, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Nos podemos preguntar qué significa esta expresión para mí, el vivir es Cristo. En primer lugar, hermanos, significa que Cristo es el origen de nuestra vida. Si lo miramos, lo remontamos a la causa de todo, a la razón principal de todo, tenemos que reconocer que el Señor es el origen de nuestra vida, no solamente física, sino mucho más de nuestra vida espiritual. Nosotros somos parte de lo que podríamos llamar la nueva creación en Cristo. Por lo tanto, todo lo que tenemos, como cantamos, lo que somos o tenemos, es solo en Él. Por la fe fuimos renacidos en Cristo. Somos parte entonces no solo de la familia de Dios, sino de este nuevo hombre, como dice la carta a los Efesios. Somos parte de la nueva creación en el Señor. Él es el origen entonces de nuestra vida. En segundo lugar, para mí el vivir es Cristo se puede enunciar como que Él es la esencia también de nuestra vida. Él es la esencia de nuestra vida. El yo ha muerto, dice el apóstol Pablo. Este mismo apóstol que presenta esta declaración tan sublime, nos describe en Gálatas 2:20 que Él ha muerto. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo toma el lugar del yo. Por lo tanto, cuando el creyente vive por la fe en la altura de esta verdad bendita, de nuestra posición en Cristo, realmente puede experimentar la realidad de esta experiencia bendita de Cristo en nosotros y también Cristo manifestándose a través de nosotros. En tercer lugar, podemos decir que esta expresión, porque para mí el vivir es Cristo, también podemos definirla como o expresarla en el sentido de que el Señor es o debiera ser el modelo de nuestra vida. Cristo es el modelo de nuestra vida. Consciente o inconscientemente, todos de alguna manera imitamos a alguien. Y Dios nos ayude, por supuesto, a imitar buenos ejemplos en cuanto al camino de la fe. Hemos recordado que el mismo apóstol Pablo nos ha dicho, imitadme a mí, así como yo a Cristo. Si Pablo imita a Cristo, a fin de conocerle, dice él, con mayor razón nosotros podemos imitarle a él. Él es el modelo absoluto, supremo, digno de imitar de parte de nosotros. El Señor dijo, basta que el discípulo sea como su maestro. Y no debiera ser entonces ese nuestro anhelo total, de no solo amar al Señor, imitarle en cuanto a su forma de ser, expresarle también espiritualmente, reflejando su bendito carácter, el carácter más hermoso que nosotros podemos contemplar, o que podríamos decir que fue visto de los ángeles en este mundo. Dios fue manifestado en carne, dice la palabra, visto de los ángeles. Eso nos lleva a pensar en la vida más hermosa que caminó por este mundo, el ejemplo más hermoso que caminó, una vida que honró realmente al Señor, digna de imitar para nosotros, los que nos llamamos así cristianos. Por eso podemos decir entonces que cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, tiene que ver también que Él es el modelo de su vida. Y lo va a expresar ampliamente cuando lleguemos a ese gran capítulo 3,
donde el apóstol Pablo va a manifestar ese propósito, que nuevamente lo vamos a repetir para aquellos que ingresaron hace poco, a fin de conocerle, dice, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos en el 3:10, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que ese es el gran propósito del apóstol. El Señor entonces es el modelo, debiera ser el modelo de nuestra vida. En cuarto lugar, y tenemos que reconocerlo todos los hermanos, que el Señor, cuando Pablo dice para mí el vivir es Cristo, podríamos tomar sus palabras y decir para nosotros mismos que Cristo es la dicha de nuestra vida. Cristo es el sol de nuestra vida, es el propósito de nuestra vida, es la razón de ser de nuestra vida. En Él encontramos no solamente la paz, el consuelo, la fuerza, todo lo que tiene que ver para enfrentar la vida cristiana diaria, sino que le reconocemos a Él como la mayor bienaventuranza, el mayor tesoro, la mayor dicha que ha venido a nuestras vidas desde el momento que le conocimos, no solamente como Salvador, no solamente le conocemos como Señor, y debiera ser el Señor de todos nosotros, ¿no es cierto?, sino que también le conocemos como nuestro pastor, nuestro sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Hay tantos aspectos preciosos del Señor que realmente constituyen en sí lo que podríamos llamar, hermanos, entonces, que Él es la dicha, el bien supremo, el don inefable que Dios nos ha dado. El más grande tesoro del cielo descendió para ser nuestro. A veces cantamos que somos de Él y efectivamente podemos gozarnos en que Él también es nuestro. No solo todo lo tenemos en Él, somos coherederos con Él. Lo tenemos todo en Cristo. ¿Para qué necesitamos el yo? Podríamos decir, ¿de qué vale el viejo hombre cuando en la nueva creación en Cristo le tenemos a Él? Él es la dicha de nuestra vida. Sin Él, todo es oscuro. ¿De qué vale vivir sin Él? Si ese autor Shakespeare, Hamlet, que veíamos al principio, piensa que si la vida no vale la pena vivirla, es mejor morir, decía él. Nosotros tenemos un propósito sublime para vivir la vida. No importa si significa sufrimientos o aflicciones por causa del Señor. En quinto lugar, Él también es la recompensa de nuestra vida. Si lo miramos desde el punto de vista de la obra, y como dice el apóstol Pablo aquí, mirándolo hacia adelante, el Señor Jesús, conocerle a Él, estar con Él, finalmente en la gloria, dice el verso 23, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, constituye la mayor experiencia, la mayor ganancia, la mayor recompensa o compensación de todo sufrimiento humano que el creyente pueda experimentar aquí en la tierra. Así que para mí el vivir es Cristo. Él es entonces, podríamos decirlo así, Él es el origen de nuestra vida, Él es la esencia de nuestra vida, Él es el modelo, Él es la dicha, Él es la recompensa también de la vida de todo creyente, aquí en la tierra y también en la gloria. Pablo dice enfáticamente, para mí el vivir es Cristo. No importa lo que otras vidas tengan como meta, no importa lo que otros tengan como ambición. Para el político será el poder, para el mundano será el placer, para el rico será el dinero, para el famoso será la fama y el aplauso. Eso llena aparentemente el propósito de sus vidas. Pero para el cristiano, vivir en Cristo y el hecho de que Cristo sea su vida, lo es realmente todo. Los demás buscarán sus propias fuentes para satisfacer su corazón vacío. Pero aquí el apóstol dice, para mí, el vivir es Cristo. El conocerle, el amarle, el servirle, el sufrir con Él. Es la razón del vivir, del existir de este apóstol Pablo. Y si hay la necesidad en la voluntad de Dios de morir, dice, y el morir es ganancia, o más bien dicho, lo que conduce más allá de la muerte, el morir es ganancia. Un autor dijo que la muerte es la manilla de la puerta que nos abre la eternidad
una eternidad llena de gloria en el más allá. Por lo tanto, el trance de la muerte puede ser doloroso, pero la consecuencia, el paso a través de ella, es realmente glorioso. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, morir significa mayor ganancia. Dice aquí, el morir es ganancia. En otras palabras, el morir significa más de Cristo. Si vivir para Cristo, o si el vivir es Cristo, ya es glorioso, el morir es más ganancia, es más de Cristo, es plenamente disfrutar de Cristo, es tenerle completamente a Cristo en la gloria con Él, como dice el verso 23, que lo hemos leído, lo cual es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. ¿Por qué la muerte es ganancia? En primer lugar, porque hemos dicho que la muerte puede ser el comienzo, no es el fin de la existencia como el mundo piensa. Al contrario, el apóstol Pedro, por ejemplo, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 15, él habla de su partida y usa la palabra el éxodo, es una partida de este desierto, si lo miramos como el éxodo, es la partida de este desierto a una mayor gloria, a una gloria plena con el Señor. En segundo lugar, la muerte es vista como un paso hacia la presencia del Señor, si es que no experimentamos el rapto antes, cuando Él venga. La muerte puede ser una verdadera liberación de todas las amarras, de todas las dificultades que tenemos en esta vida, para entrar en un ámbito realmente sin límites en la gloria con el Señor. Ya lo vamos a ver representado eso en lo que el apóstol Pablo dirá más adelante de la necesidad también de partir. Usará esa palabra partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La muerte, hermanos, podríamos decir que es el medio, es el canal, es la puerta que se abre para que el verdadero propósito por el cual fuimos salvados se cumpla plenamente. Estar con el Señor para siempre. Estar con el Señor para siempre. Eso, por supuesto, está en las manos del Señor. El apóstol sabe que estando ahí en la prisión, el Señor, el que le compró con su sangre, del cual Él es siervo, Él va a decidir su suerte final. No Roma, no el emperador. Pablo sabe que su vida está en las manos del Señor. Y él tiene la plena certeza que el Señor va a determinar, a partir de ese gran examen que vimos la semana pasada, donde su único propósito era magnificar plenamente a Cristo, poder presentar a Cristo en esas esferas tan altas de la sociedad, poder a través de la vida, él ha dicho, o a través de la muerte, poder magnificarle, hacerle grande, hacerle notorio, conocido. Ojalá las almas se convirtieran por ese testimonio fiel y valiente del apóstol en la eventualidad de que efectivamente llegase a predicar el Evangelio nada menos que al mismo emperador. Pero la muerte, dice el apóstol Pablo, si tuviese que ser decidida por los hombres, bajo la soberanía del Señor, la muerte para él es más de Cristo. El morir, dice, entonces, es ganancia. En el verso 22, sigue el apóstol Pablo pensando de esta manera tan sublime, tan elevada, y pone frente a nosotros una verdadera disyuntiva, una verdadera bifurcación, una situación en la cual su alma está realmente consternada en cuanto a qué decidir. Dice el verso 22, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, tendríamos que haber preguntado al principio de esta reunión virtual en realidad, ¿qué es mejor? Podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué es mejor? ¿Vivir para Cristo o estar con Cristo? Es una pregunta difícil de responder. Para un creyente en cuyo corazón el Señor le es todo en esta vida y que anhela profundamente estar con Él siempre en la gloria, es difícil decidir. Hemos dicho que vivir para Cristo es sublime, morir para Cristo también es sublime, es ganancia. El apóstol Pablo entonces dice allí,
si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Esto significa entonces, podemos desprender, hermanos, en el verso 22, que la única razón de vivir del apóstol es Cristo y su obra. La única razón de vivir del apóstol es Cristo y su obra. Por ende, el beneficio eterno de aquellos que se benefician de la obra de Cristo a través de él. Aquí no hay términos medios. O se vive para Cristo totalmente en esta vida, o vivimos plenamente con Él en la eternidad. No hay lugar aquí para propósitos personales, no hay aquí lugar para metas personales, no hay un término medio entre parte de vivir para Cristo y anhelar de Cristo en los cielos. No. Aquí el apóstol claramente nos dice que la razón por la cual Él está en la tierra es para vivir para Cristo. Aquí le llama vivir en la carne. Y esto se refiere claramente está refiriéndose al aspecto de su cuerpo, según lo que vemos en 2 Corintios. Él habla de que nuestro cuerpo es como una tienda muy débil, aquí en la tierra, en la cual nosotros habitamos. Por lo tanto, nuestro cuerpo es un verdadero tabernáculo. Habitamos un cuerpo mientras, desde el momento que somos salvos hasta la gloria, ya sea por el rapto o por la muerte, por la resurrección cuando el Señor venga, lo habitamos solamente para vivir para Cristo. No hay otro propósito. Aquí no está la idea, de echar raíces, porque en una tienda no se echa raíces, solamente se clavan las estacas firmemente para actuar o vivir como peregrinos. Tenemos una vivienda temporal. Y mientras estamos aquí, entonces, el propósito de nuestra salvación, uno de los propósitos de nuestra salvación es realmente vivir para el Señor. Dice el apóstol Pablo que el vivir aquí, en esta tienda, en este tabernáculo que tenemos, que esperamos que un día será un edificio glorioso con materiales eternos, no esta tienda con materiales pobres, sujetos a la corrupción y al pecado. El apóstol dice que mientras esté en esa realidad aún de debilidad, si es necesario en beneficio de la obra, él quisiera quedarse aquí en beneficio de sus hermanos. En beneficio de sus hermanos. Pareciera el apóstol Pablo entonces estar frente a una tremenda decisión. Aunque él dice no sé qué escoger, en realidad, no sé qué escoger, dice, si la necesidad de la obra aquí en la tierra o bien la ganancia sublime de estar con Cristo en los cielos. Claramente no sería Roma lo que decide eso, sino el Señor. Pero él dice en el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, y ahí cuando usa esa palabra tan hermosa dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. Entonces el apóstol, hermanos, aquí, frente a esta indecisión entre vivir o morir, porque ambas cosas son sublimes para él, vivir para Cristo es sublime, morir para él o en él es ganancia. El apóstol pareciera, finalmente, a partir del verso 24, lo vamos a ver la próxima semana, decidir, y lo voy a resumir así. Pablo va a decidir elegir lo necesario por lo supremo. Lo voy a repetir. Si se trata de elegir entre vivir por causa de la obra y sus hermanos en Filipos y morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, él va a tomar una gran decisión semejante, menor sí, pero no exenta de importancia, como la que el Señor tomó, cuando desde el cielo, desde la gloria, él dejó la gloria, el ámbito de gloria de su Padre, para elegir nuestra necesidad, nuestra salvación. Pablo también va a tener un acto de desprendimiento y, por qué no decirlo, de renunciamiento, cuando él decida por la necesidad de sus hermanos, de la obra, por lo supremo de la gloria de Cristo en los cielos. Lo necesario por lo supremo. ¿Quién tomaría tan grande decisión?
¿Acaso si se nos diera a elegir en estos momentos, a usted y a mí, entre la gloria de Cristo, estar con Él, y la necesidad de lo que significa estar aquí en la tierra, aún en beneficio de la obra, ¿acaso nuestro corazón no elegiría en primer lugar la gloria suprema de estar con Cristo? ¿Quién no lo haría? ¿Seríamos culpables de hacerlo? Al contrario, estar con Cristo, dice, es muchísimo, muchísimo mejor. El idioma en que fue escrito Filipenses no encuentra una palabra para describir la grandeza, ese muchísimo mejor. No hay palabras que puedan describir el alcance, la grandeza de ese bienestar eterno con Cristo. Pero Él decide, como Moisés, dejar el palacio por unos esclavos. Cristo decidió y se humilló a sí mismo. Vamos a verlo en el capítulo 2. Siendo en forma de Dios, se humilló por nosotros. Y Pablo también, ¿por qué no? Si Él es su maestro, Él vive para Cristo, el modelo supremo es Cristo. Y frente a la disyuntiva de elegir entre la gloria en Él y con Él, Él decide por lo necesario aquí en la tierra. ¿Cuántos años más? Solo el Señor lo decide. Un amado hermano mío hablaba del buey que trabaja, trabaja y trabaja, y de repente el amo ya decide que termine su trabajo y le quita sus atuendos del yugo para llevarlo y sacrificarlo en el altar. No hay otra alternativa en la vida de un siervo de Dios como Pablo, ni debiera haber ninguna alternativa en nosotros. Si estamos aquí en esta vida es para llevar el yugo bendito del privilegio del servicio al Señor. Y cuando Él nos quite el yugo, va a ser para amarrarnos a los cuernos del altar en un sacrificio para Él. Si va a ser a través de la muerte o a través de la vida. Pablo entonces, hermanos, va a escoger lo necesario de la obra y sus hermanos, por amor a sus hermanos, y va a dejar lo que es lo glorioso. Por eso dice, confiado en esto, en el verso 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pero si el Señor tuviese que ponerle al apóstol Pablo la decisión, podría haber elegido la gloria, como nosotros lo hubiésemos hecho, pero eligió la necesidad de sus hermanos. Dice el apóstol Pablo, teniendo deseo, esto significa en el verso 23, teniendo deseo, un deseo profundo, una profunda ambición, es una verdadera pasión, así se describe la palabra, una verdadera pasión de estar con Cristo. De estar con Cristo. Y luego dice de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hemos descrito entonces que la palabra partir es como el soldado romano, esa es la idea de que llega la orden del Señor, de su capitán en jefe, levanta la carpa, la enrolla y luego se va a su hogar. Qué felicidad para los soldados después de una ardua batalla volver a su hogar. El Señor decidirá la partida de Pablo. Partir también es descrito como la nave que está en el puerto, amarrada, con sus velas abajo amarradas. Ustedes saben que ningún velero puede estar en un puerto con sus velas abiertas. La nave puede destrozarse. Está amarrada, está con límites. Ahí está, pero con límites. Pero no más. Yo tengo una ventana aquí en mi casa donde veo salir todas las mañanas los barcos. Y a veces llegan veleros del extranjero. Y es hermoso ver cómo salen del puerto. Y luego nomás en la bahía abren todas sus velas y en el mar abierto extienden toda la belleza de sus velas y pareciera ser que la nave por fin está en plena libertad, sin ningún límite, sin ninguna amarra terrenal, digámoslo así, e inicia el viaje por el mar abierto. Se pierde en el horizonte la nave con sus velas desplegadas. Si un día el Señor tendrá que decidir nuestra muerte o nuestro dormir en el Señor, en la gloria, las velas, todo aquello que nos limitaba en esta vida, será plenamente glorioso y dichoso. ¿Qué más que servir al Señor sin los límites de nuestras propias debilidades, en este ambiente de pecado, en medio de tanta lucha, lo cual por supuesto tendrá su recompensa
en los cielos. Pero la idea, hermanos, entonces es la nave que extiende sus velas. El pleno potencial de nuestra vida en Cristo se desplegará ampliamente en la eternidad con el Señor. Es lo que Pablo describe aquí, lo muchísimo mejor. Pero hemos dicho también que partir significa la idea, la ilustración del buey que se le quita el yugo sobre su lomo para descansar, descansar. Ya no más trabajo. El único descanso lo tenemos en los cielos. El siervo de Dios, el siervo por excelencia, nuestro amado Salvador, Él trabajó y trabajó según el Evangelio, según Marcos, y solo descansó cuando en la cruz del Calvario entregó su espíritu. Fue el fin, la obra consumada del siervo por excelencia, que es nuestro amado Salvador. Dice finalmente entonces estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta palabra hemos dicho que no tiene una palabra que pueda describirlo. Algunos lo han traducido como mucho, mucho mejor. A mí me gusta decirlo así: a lo lejos lo mejor. A lo lejos lo mejor. Estar con Cristo. Si se tratara entonces de lo que es más conveniente en cuanto a beneficio, Pablo, en cuanto a beneficio de sus hermanos, elige entonces quedarse aquí en la tierra. Pero si se tratase de estar con el Señor, dice, es muchísimo mejor. Aquí en la tierra podría estar el conflicto de elegir entre vivir por Cristo, como el apóstol lo describe, o estar con Cristo. Una vez que estemos en los cielos, ciertamente no hay elección. Porque es posible, si pudiese haber la posibilidad, una suposición, de que en los cielos al creyente se le permitiera la posibilidad de volver a esta tierra, a estar con sus amados, con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con el ámbito de su servicio. Ciertamente nadie en el cielo osaría dejar lo supremo de la gloria infinita, de estar con el Señor, por los asuntos terrenales aquí. Aquí es donde elegimos. Aquí está la única oportunidad que tenemos, mientras estamos como peregrinos, de elegir por lo necesario. Hermanos, con mucho cariño, con mucho aprecio, puedo decir que aquí en la tierra está lo necesario, la obra del Señor. En el cielo estará la gloria infinita. Esta es la oportunidad de servir y de aprovechar el tiempo. Que el Señor nos ayude entonces a que todos tengamos ese propósito, unos más que otros, en la medida de la entrega de nuestro corazón, en la medida de ensanchar nuestro corazón en amor al Señor, y podamos decir entonces con realidad de vida, decir: para mí el vivir es Cristo. Él es el origen, la razón de mi existencia. Él es la esencia de mi vida. Él es el modelo de mi vida. Él es la dicha, el sol de mi vida, el propósito de mi vida. Y Él también es la máxima recompensa de una vida de servicio para su gloria. Lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Es Jesús mi Salvador, fiel en su constancia, toda mi necesidad
suple su abundancia. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor halla el alma mía. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga, cual sarmiento de la vid, vida de ti traiga. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna.